Y voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional, Primera de Timoteo capítulo 3. Y comenzamos en esta hora, cómo conducirse en la casa de Dios, segunda parte. Dice, se dice y es verdad que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. Los diáconos igualmente deben ser honorables, sinceros, no amigos del mucho vino, ni codiciosos de las ganancias mal habidas. Deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe, que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada que reprocharles, que sirvan como diáconos. Asimismo, las esposas de los diáconos deben ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. El diácono debe ser esposo de una sola mujer y gobernar bien a sus hijos y su propia casa. Los que ejercen bien el diaconado se ganan un lugar de honor y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús. Aunque espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones para que, si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. No hay duda que es grande el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido en gloria. Hermanos, acabamos de leer todo el capítulo 3, que precisamente es el contexto de lo que Pablo le decía a Timoteo, que mientras él llegaba, él pudiera aprender cómo comportarse, cómo conducirse en la casa de Dios. El propósito entonces de la carta era que Timoteo supiera cómo debe llevarse las relaciones, cómo debe ser la vida de la comunidad llamada iglesia. Vimos la vez pasada que tenemos que conducirnos o tenemos que vivir en la sana doctrina, ¿verdad? Y que la sana doctrina no son solamente estatutos o declaraciones, sino son un estilo de vida, una forma de comportarnos. Me llama la atención, y si presta usted atención al versículo 15, donde dice, si me retraso, sepas cómo hay que comportarse en la casa de Dios. Y le da 3 adjetivos a la iglesia, que es la casa de Dios, la iglesia. Y le llama la primera calificación que le da Pablo a la iglesia es la iglesia del Dios viviente. Y luego dice que es columna de la verdad y fundamento de la verdad. 3 cosas, 3 características. La iglesia es la iglesia del Dios viviente, ¿sí? Es columna de la verdad y es fundamento de la verdad. ¿Qué es verdad? ¿Qué es la verdad? Bueno, recuerda usted que le preguntó Pilato a Jesús qué es la verdad, porque ha sido siempre un tema filosófico la verdad, es decir, ¿qué es verdad? Y bueno, ha habido tanta filosofía acerca de la verdad, y la filosofía de este tiempo, de nuestros días y desde antes, es que la filosofía es relativa. La verdad es relativa según la filosofía, pero según la Escritura, la verdad no es relativa, la verdad es la palabra de Cristo, la palabra de Dios y Jesucristo mismo. Jesucristo mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y él mismo dijo al Padre cuando oraba, dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces, para nosotros los cristianos, la verdad es Cristo y la verdad es la palabra de Dios. Son las 2 cosas que son la verdad. Para nosotros no es relativa, es absoluta. Cristo y su palabra son la verdad. Pero preste atención que dice este pasaje, en lo que me retraso, si me retraso, quiero que sepas, por eso te escribo todas estas cosas, para que tú sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Entonces quiere decir que la iglesia es columna, ¿sí?, de Cristo y de la palabra, y que la iglesia es el fundamento, ¿sí?, de esa verdad que es la palabra y la iglesia y Cristo.
Quizás cambie un poco nuestro panorama, porque nosotros siempre hemos pensado, y también es cierto, que nosotros debemos estar fundamentados en la verdad. Es decir, que nosotros debemos estar creyendo las cosas correctas, y eso es muy cierto. Pero este pasaje no está diciendo eso, no está diciendo que nosotros debemos estar fundamentados en la palabra que es la verdad, sino que es al revés, que la verdad se fundamenta y la verdad se soporta, ¿sí?, en la iglesia. Yo sé que es un poco difícil de entender esto porque estamos muy acostumbrados a que nosotros nos fundamentemos en la palabra, y eso es cierto, vuelvo a decir, es una parte. Pero este pasaje dice que la iglesia es columna de la verdad y es fundamento de la verdad. Y la palabra columna quiere decir un soporte fuerte, un soporte endurecido, ¿sí?, algo que soporta, ¿sí?, otra cosa, y en este caso es la verdad. Quiere decir que nosotros como iglesia, ¿sí?, hacemos que la verdad que es Cristo y la verdad que es su palabra se manifieste, es lo que más o menos quiere decir. También cuando dice fundamento, quiere decir sentarse y que no se puede mover de un lugar, una base firme. Entonces, lo que yo te quiero decir en esta hora es aquello también que el apóstol Pablo escribía cuando dice que en Efesios capítulo 1, donde dice que nosotros somos la iglesia y que somos la plenitud de Cristo. Siempre hemos entendido que nosotros encontramos nuestra plenitud en Cristo, pero como nosotros somos uno con el Señor, la iglesia, Cristo alcanza una plenitud en nosotros. Se lo explico. Cristo está sentado a la diestra del Padre, y la única manera que tiene Cristo de manifestarse en esta vida es a través de nosotros. Entonces, por eso nosotros somos la plenitud de Cristo en ese sentido. Es exactamente lo mismo que está diciendo Pablo. La verdad que es Cristo y la verdad que es su palabra, ojo, la verdad es Cristo. Cristo está sentado a la diestra del Padre. Y la verdad es su palabra, que está escrita en un libro. La gente que no conoce al Señor no puede ver esa verdad porque no lee la Biblia. No puede conocer esa verdad porque no conoce a Cristo. La única manera, escúcheme, de que la gente puede conocer la verdad es a través de nosotros. Por eso Pablo le dice a Timoteo, tú tienes que aprender, Timoteo, cómo se mueve la iglesia, cuál es la vida de la iglesia, porque la iglesia es la columna y el fundamento de la verdad. Y no solamente es un asunto de declarar cosas que son la verdad, sino es una vivencia, porque si usted se da cuenta, viene todo esto después de una lista enorme de características como ser intachables, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, no borracho, no pendenciero, no amigo del dinero, amable, apacible, y hablando de los diáconos, honorables, sinceros, esposo de una sola mujer que gobierne, hablando de las esposas de los diáconos, no calumniadoras, moderadas, está hablando de una forma de vida. Y a eso le llama que esa forma de vida es la columna y es el fundamento de la verdad. Que la verdad, ¿quién es? Cristo y su palabra. Pero Cristo y su palabra ya hechos un estilo de vida. Eso es lo que le quiero decir. Cristo y su palabra hechos un estilo de vida en la gente, en la iglesia. Y eso es cuando la iglesia se vuelve columna y fundamento de la verdad. Vamos a ver esto con calma, pero le quería adelantar que esto es importante. Ok, quiero que vaya al capítulo, versículo 1, ¿vale? El versículo 1 comienza diciendo que si alguien, se dice y es verdad que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Y entonces el apóstol comienza a hablar de los obispos y más abajo comienza a hablar de los diáconos. Y dice que esta aspiración que alguno pueda tener a ser obispo, ¿sí?, no es una mala aspiración, es una noble, es una buena aspiración de una función. Es muy importante que entendamos que en la palabra todo lo que habla el Señor son funciones en la iglesia, no son jerarquías, sino son funciones. Y bueno, comienza a hablar de obispos y diáconos. Ya hemos comentado eso en alguna ocasión, ¿verdad? Pero es importante retomar de qué está hablando. Bueno, lo primero que queremos decir que la palabra obispo, ¿verdad?, es la palabra griega episcopos y significa alguien que vigila o cuida a otros. Algunas traducciones le ponen supervisor,
¿sí? Nuestro contexto religioso en el cual vivimos nosotros por muchos siglos, se le llama obispo a un jerarca de la iglesia tradicional, ¿verdad? Que alcanza cierta, obviamente, valga la redundancia, jerarquía, ¿verdad? Y es alguien de cierto nivel, ¿no? En realidad la palabra obispo, ¿sí?, fue sacada de su contexto a lo largo de los siglos, llevada para hablar de los jerarcas de la iglesia, pero en realidad era un supervisor, ¿sale? Cuando nosotros vamos a Hechos 20, 17 y 28, se nos revela cuál era el uso que le daban realmente a la palabra obispo. Cuando el apóstol Pablo en Hechos 20 manda llamar a todos porque él se va a despedir, porque él ya no va a regresar por aquellas regiones, porque él sabe que va a ser enjuiciado y llevado y morir, ¿verdad? Junta a todos los ancianos de la iglesia y dice palabras como las que aparecen ahí en la pantalla. Dice, desde Mileto, Pablo mandó llamar a los ancianos, y los subrayo ancianos, de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron les dijo, ustedes saben, y comienza un discurso, un mensaje del apóstol Pablo a los ancianos. Y en una parte dice, en la parte final, tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, aparece la palabra obispo, para pastorear la iglesia de Dios. ¿Sí? Entonces, con este pasaje bíblico, recordamos, esto ya lo hemos enseñado, pero para el que no lo había escuchado, enseñamos que en la iglesia del primer siglo, no sé en la iglesia del segundo, del tercero, del cuarto, del siglo quinto hasta nuestros días, cuál sea el uso, es muy diverso, pero el uso que tenía en el primer siglo era que un obispo era igual, ¿sí?, similar a un anciano y hacía las funciones de pastoreo. Entonces podemos nosotros concluir que un obispo es un anciano, ¿sí?, y es un pastor, ¿sí?, gente que estaba a cargo supervisando la iglesia local, las iglesias locales, porque en Éfeso había varias iglesias locales, ¿sí? Entonces los pastores, muchas de las iglesias estaban en casas, ¿verdad?, y en comunidades, y bueno, allí había pastores que también se les llamaba ancianos y que también se les llamaba obispos o supervisores. Entonces, cuando usted encuentre en la Biblia, ¿verdad?, obispo, anciano, pastor, están hablando de los mismos personajes, ¿sale? Es importante para que nosotros entendamos. Cuando se dice en 1 Timoteo capítulo 3, se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, está diciendo si alguno desea ser pastor. O sea, de los 5 ministerios, está hablando de uno de ellos, el ser pastor. Ahora, si vamos a diácono, la palabra diácono, en griego diaconeo, ¿verdad?, es un servidor, un ayudante doméstico, así es como se traduce, ¿verdad? Entonces es un servidor, un ayudador, un ayudante, ¿sale? Y quiero con esto decirles que es algo muy importante para todos, que cuando Pablo escribe en la carta a los filipenses, y esto es muy común, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos. Es decir, la manera general de ver a todos los servidores de una iglesia local es solamente hay 2 servidores en una iglesia local, sí, o son obispos, pastores, ancianos, o son diáconos, ¿sí? Entonces, cuando usted lea anciano, ¿sí?, es que está escuchando que son pastores. ¿Se acuerda cuando Pablo fue a Jerusalén y fue Pedro y todos ellos? Dice que estaban los apóstoles y los ancianos de la iglesia en Jerusalén. Estaban los pastores de la iglesia en Jerusalén. Entonces, pastores, pero todos los demás servidores de la iglesia se les llama diáconos. Son servidores, son ayudadores, ¿sale? Entonces podemos concluir esto de esta primer parte, que las funciones básicas en una iglesia local son obispos, llámese pastores, y diáconos, llámese servidores. Son las 2 funciones básicas, generales. Claro, ya dentro de los diáconos puede haber muchos otros servicios, pero todos, ¿sí?, los que ejercen un servicio en una iglesia local se llaman diáconos, servidores, ¿vale? Y
las otras funciones son los obispos, los pastores, ¿sale? Entonces, si nosotros tenemos esto en mente, cuando leemos 1 Timoteo capítulo número 3, vamos a darnos cuenta de algo, que está hablando de pastores y diáconos, es decir, que Pablo está hablando de todos los que funcionan en una iglesia local, todos los que funcionan en una iglesia local, ¿sale? Todos los que están funcionando en una iglesia local son de los que él está hablando, ¿sale? Esto es muy, muy importante. Ahora, cuando nosotros vamos a las características de los pastores, ¿verdad? Pues entonces empezamos con intachables, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar a otros, no borracho, no pendenciero, no amigo del dinero, amable, apacible, que gobierne bien su casa, hacer que los hijos lo obedezcan, ¿verdad? No un recién convertido, y que hablen bien de él los no convertidos. Y entonces vemos son 16 características que deben tener aquellos que son pastores o somos pastores, ¿no? Entonces, las 16 características que debemos tener los pastores. Yo sé que cuando usted ve todo esto dice, híjole, pues las 16, quién sabe, ¿verdad? Pero pues, ¿sabe? Por lo menos con 8 o 9 ya aunque sea de panzazo, ¿no? Dicen por ahí, ¿verdad? Sea un 6, ¿no? Pero pues ya la libramos, ¿no? Y todos los demás decimos, no, pues sí, pobres pastores, se les exige una vida, pero para perfecta, ¿sale? Y bueno, eso es para los pastores, ¿no? Y bueno, pero ya para los diáconos dice así mismo, y bueno, los diáconos también los bombardean, ¿verdad? Honorables, sinceros, ¿verdad? No amigos del mucho vino, que guarden las verdades de la fe, probados primero, esposos de una sola mujer, que gobiernen bien a sus hijos y su casa, la esposa del diácono debe ser honorable, la esposa debe ser moderada, la esposa no calumniadora, ¿verdad? Esposa digna de confianza. Y bueno, pues a los diáconos sí les tumbaron, pero no tan duro, ¿verdad? Nomás les echaron como 12, ¿no? 8 para él y 4 para su esposa. Y bueno, pues ya de los diáconos, pues ¿qué les parece? Pues unas 5 nada más, con que se cumple la esposa, pues hay con 2 que pasen, y ya la libramos, ¿no? Y entonces todos los demás decimos, yo por eso ni me meto de pastor, ni ando de diácono, ¿verdad? Porque sí está complicado el asunto, porque para cumplir todo eso, ¿sí? Pero mire, hermano, hay un error en la forma de entender este pasaje, y quiero compartírselo de esta manera. Mire, la siguiente gráfica quiero que la observe. Ahí hay unos diagramas donde pongo unos círculos con personas. ¿Qué son esos círculos? Bueno, el círculo mayor es la iglesia, la congregación. Nada más que pongo una línea en medio porque quiero hacer algo correcto e incorrecto, lo que es incorrecto y lo correcto. Normalmente, ¿de dónde surgen los pastores y los diáconos? Los pastores y los diáconos pues surgen de la iglesia, son creyentes, son cristianos. ¿De dónde van a surgir los pastores? Los pastores surgen de las iglesias, ¿sí? No surgen de los seminarios. O sea, es un concepto equivocado. Los pastores no surgen de los seminarios. Ese ha sido el error, querer sacar pastores de los seminarios. Mandar a un joven o a alguien a un seminario a pasar 3, 4 años aprendiendo Biblia, aprendiendo cómo predicar, pero nunca aprendiendo a cómo vivir. Y cuando los mandan de pastor a un lugar, no funciona. ¿Por qué? Porque no es así. Porque los pastores y los diáconos surgen de las mismas congregaciones. Por eso, en el círculo que ustedes ven, ahí están saliendo de las mismas congregaciones los diáconos. Claro que para ser pastor también surgen de las congregaciones, pero tiene que haber un llamado, ¿sí? Un llamado muy específico del Señor. Por eso pongo algo diferente ahí, para que vean que hay un llamado. ¿Sí? A todos aquellos que somos pastores es que, o sea, ¿de dónde salimos? De las iglesias, pero con un llamado, ¿sale? Ahora, lo que yo quiero que preste atención es lo siguiente. Normalmente, 1 Timoteo capítulo 3, que acabo yo de leer, se lo aplicamos
a los de arriba. Es decir, 1 Timoteo capítulo 3, los 16 características y las 8 y 4, 12 de este lado, son aplicadas a ese grupo, ¿sí?, llamados pastores y diáconos, ¿sí? Es decir, que estamos en la congregación y cuando a alguien se le ocurre servir en algo, ¿verdad?, que dicen, yo quiero servir en esto, entonces esa persona, a partir del momento en que él se le ocurre querer hacer algo, hay que aplicarle 1 Timoteo capítulo 3. Y entonces tiene que ahora trabajar en lograr ser una persona con las características que leímos. Bueno, y si otro dice que es pastor, pues peor, ¿no? Porque entonces, ok, muy bien, pues ahora tendrás que trabajar muy duramente para que entonces puedas llegar a tener las características que pide 1 Timoteo capítulo número 3. Quiero decirles, hermanos, que esta forma de pensamiento está equivocada. Eso no dice la Biblia. No es que los que se vuelven diáconos o Dios llama al ministerio de pastores, ahora 1 Timoteo capítulo 3 es para ellos. No. Lo que es cierto, hermano, es lo siguiente, que igual quiero que vea el otro lado de la gráfica. Está la iglesia. ¿De dónde surgen los diáconos? De la iglesia. ¿De dónde surgen los pastores? De la iglesia, claro, con un llamado. Pero 1 Timoteo capítulo 3 es para todos. Es decir, a ver, no es que los que salen ahora tienen que vivir un estilo de vida diferente. No, lo que realmente dice 1 Timoteo capítulo 3 es que la iglesia vive ese estilo de vida. La iglesia está llamada a vivir ese estilo de vida. Este es el estilo de vida que todos debemos vivir. Y de ahí, de ese grupo de personas que tienen un estilo de vida así, Dios llama a pastores. Dios coloca diáconos. No es cuando soy diácono o cuando soy pastor que entonces tengo que trabajar en esto. No, yo tengo que trabajar en esto, es una cosa espiritual obviamente. Yo tengo que trabajar en esto porque si el Señor me llama, yo estoy listo. ¿Para qué? Si el Señor hace un llamado a mi vida pastoral, yo tengo toda la vida que me va a respaldar para ejercer un ministerio. Si el Señor me coloca como diácono en algo en la iglesia local, yo no tengo ningún problema. ¿Por qué? Porque soy una persona con estas características. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿sí?, es que estas características no son cuando ya estoy sirviendo, sino si estas características son antes de. Y en realidad, amados, todos los cristianos estamos llamados, todos los varones, porque aquí es importante este asunto. Este estilo de vida, intachable, moderado, sensato, respetado, todo eso es un estilo de vida que todo varón y toda mujer, todo matrimonio deben vivir. Si son llamados al ministerio pastoral, porque así Dios lo determinó, qué bueno. Y si no, no hay problema. Ese es el estilo de vida que debemos vivir. Si soy diácono de algo, un servicio en algo, ese es el estilo de vida que de por sí yo tengo. Y entonces puedo servir sin ningún problema. Lo que le quiero decir es que esto que está hablando aquí Pablo no es para algunos, es para todos nosotros, ¿sí? Es decir, más o menos lo que le quiero decir, valga el ejemplo que quiero poner es, Timoteo, hay una canasta de frutos, ahí está, la iglesia es una canasta de frutos y cuando tú vas a una canasta de frutas, ¿qué esperas encontrar en esa canasta? ¿Frutas buenos o frutos malos? Bueno, normal es que sea buenos, ¿no? Casi le estaba diciendo, Timoteo, sí, aguas, no vas a agarrar un fruto malo, nomás digo, nomás porque en general todos deben ser buenos, no la excepción, hermano. Aquí es el punto. Se ha pensado en la excepción, es decir, digo, es un ejemplo, hermano, no estoy ofendiendo a nadie. Todo está podrido, pues agarra aunque sea el menos peor.
Esa es la forma de entender este pasaje que ha sido un error por siglos. Que todo está mal, pero como yo no soy pastor, yo no gobierno bien mi casa, pero como no soy pastor no hay problema. ¿Cómo que no hay problema? ¿Cómo que no hay problema? Es un problema terrible. No, cuando está diciendo Pablo a Timoteo cómo conducirse, quiere decir, en general, todos deben estar viviendo ese estilo de vida. De esos que sirvan. Y si tienen un llamado, adelanten. No hay ningún problema. Así que no es agarrar el podrido, ¿no? Pero en general se entiende que toda la canasta tiene buenos frutos. Y no al revés. Que agarras, no, este peor, no, este menos, pues ya aunque sea este. Y todos a criticar al de arriba, a ver si de veras. No. Primera de Timoteo, entonces, no se le aplica a los que son pastores y diáconos. Primera de Timoteo, ¿verdad? Ahí le ponemos la flechita, la calificamos correcto, se aplica a todos, amados hermanos. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿quién es columna y fundamento de la verdad? ¿Los diáconos y los pastores? No, la iglesia. La iglesia es columna y fundamento de la verdad. Entonces, ¿qué es la columna y el fundamento de la verdad? La vida práctica. Ser intachables, moderados, sensatos, no pendencieros, honorables. Esa es la verdad, esa es la columna. Por eso no puedo aplicarle 1 Timoteo 3 a los pastores y a los diáconos solamente. No, se le aplica a 1 Timoteo 3, se le aplica a toda la congregación, porque de ahí surgen. ¿Me entiende? Mire, si yo le aplico 1 Timoteo 3 nada más a los diáconos y a los pastores, entonces muchos quedan fuera de eso. Pero si yo se lo aplico a la iglesia, nadie queda fuera. ¿Por qué? Porque ¿de dónde surgen los pastores? De la iglesia. ¿De dónde surgen los diáconos? De la iglesia. Por lo tanto, son personas honorables, son personas respetables. No tenemos ese problema. Por eso hemos tenido un montón de problemas. ¿Por qué? Porque los seminarios generan pastores. Porque una escuela bíblica genera pastores. Y ese es un error tremendo. ¿Por qué? Porque estamos solamente viendo el aspecto bíblico y el aspecto de saber predicar, cuando en realidad la preocupación de Pablo y la preocupación de Timoteo no eran sí que supieran enseñar, es una de las características, pero es una de 16. Les interesaba más lo otro, la verdad hecha una práctica. Y cuando nosotros aplicamos 1 Timoteo 3 a todos los congregantes, ese es un reto para todos nosotros, vivir en el Espíritu de tal manera que logremos eso. Algunos, porque no por el hecho de que yo viva una vida respetable, intachable y todo esto, que así debe ser, por ser cristiano, yo necesariamente tenga que ser pastor, necesito tener un llamado. Pero sí creo que toda la iglesia estamos llamados a ser diáconos. ¿Por qué entonces empieza a haber unos sí y otros no? Cuando todos en realidad, ¿no quería el Señor un reino de sacerdotes? Quería que todos le sirvieran. En realidad, hermanos, yo podría decir que salvo los que son llamados a ser pastores, todos los demás son llamados a ser diáconos. Entonces, aplica para todos. Entonces, el mensaje que yo le quiero dejar, hermano, claro en su espíritu, en su corazón, es que 1 Timoteo capítulo número 3 es la vida de todos los creyentes, porque todos somos columna y fundamento de la verdad. Y esa es la manera de conducirnos, ¿sale? Entonces, yo sé que usted no piensa así, yo creo que usted no es de los que, como yo no soy pastor, no, yo creo que usted sabe perfectamente. Ahora, los que somos pastores, por la gracia y misericordia del Señor, los que son llamados, y ustedes saben, muchos de ustedes saben a qué los llamó a servir el Señor en la iglesia local, son diáconos. Entonces, sí debe a nosotros interesarnos, ¿verdad?, nuestro estilo de vida. ¿Sale? Por esa razón es que voy a mencionar solamente algunas cosas que significan esas características que son fruto del Espíritu, son fruto de la palabra, son fruto de que nos dejamos moldear por el Señor. ¿Sale? Entonces algunas, no voy a verlas todas, pero algunas son interesantes. Por ejemplo, la palabra intachable. La palabra intachable, la Reina Valera dice irreprensible, y significa una vida donde no hay nada pendiente. Es interesante, no hay nada pendiente. No es aquel varón que dices,
Bueno, sí, es que tengo unas deudas de hace años. No, sí, es que no he arreglado mis asuntos legales. No, bueno, sí, es que he dejado pasar este asunto. No, una persona intachable es una persona que no ha dejado cosas pendientes. Escuchen, es muy interesante el significado. Dice, es una persona que no ha dejado nada pendiente y que por lo tanto está listo para ser llamado a cuentas. Eso significa intachable. Es decir, está listo para morirse y que lo llame Dios a cuentas. Si no es el que dices, permíteme, Señor, deja pedirle perdón a no sé quién y arreglar esto y lo otro. Y no, ya está listo. O sea, tiene todos sus asuntos resueltos. No es el que viene y dice, bueno, sí, traigo un asunto, mire, pastor, tengo un asunto pendiente, esto tiene unos años. ¿Unos años? ¿Y por qué no lo ha resuelto? No, es que es difícil. Es una persona que no es intachable. Todos estamos llamados a ser personas intachables, hermanos, todos, a resolver todos nuestros asuntos de tal manera que nos podemos morir ya y no dejamos nada pendiente. Obviamente estoy hablando de las cosas espirituales, emocionales, de familia y de todo, ¿vale? A eso se le llama ser intachable. Esposo de una sola mujer, bueno, en los tiempos bíblicos la gente tenía un desorden en su vida familiar como hoy en día, ¿eh? Sí, los hombres tenían de a 2 esposas, de a 3 esposas y el adulterio estaba en su máxima capacidad. Pero desde el primer siglo hasta hoy, hermano, la iglesia seguimos creyendo que el divorcio no es voluntad de Dios y que la fidelidad a nuestra esposa, ¿sí?, es garantía de la verdad de Dios. Hermanos, podemos decirle a la gente, no al divorcio, no a la infidelidad. Sí. Está bien, podemos salir haciendo marchas, podemos subir frases, sí. Pero la verdad, el fundamento y la verdad, hermano, el fundamento que es la verdad y la columna de la verdad es nuestro propio matrimonio. Entonces, un pastor debe ser una persona que tiene todo resuelto y es esposo de una sola mujer. Hay muchos adjetivos ahí: moderado, sensato, por ejemplo, respetable. Respetable significa ordenado, honesto, decente, con una conducta decorosa, ¿sí? Que es irrespetable, que es una persona respetada por todos los que lo conocen, ¿sí? No es una persona, mire, le voy a decir algo muy sencillo, si a usted se lo pueden vacilar todo mundo y todo mundo se ríe de usted, es que no es respetable. No estoy diciendo que sea payaso, sangrón, no, agrio, no. Pero si la gente a usted lo agarra de vacío, no le cree nada, todo es pura risa de usted, de su persona, de lo que usted cree, de lo que usted decide, algo anda mal, porque no es una persona respetable, no es alguien a la quien se le tiene respeto. Y no es que le diga don o de usted, no, sino que simplemente siente un respeto por ti. Y eso tiene que ver con una vida espiritual, respetable, ¿sale? Hospitalario, bueno, pues habla acerca de abrir nuestra casa, ¿verdad? Capaz de enseñar a otros, bueno, pues que no necesariamente hablando de predicar, sino de conocer la Escritura y poder explicarla sencillamente a otros. Cuando habla de no borracho, sí, literalmente no dado al mucho vino, porque el ser humano siempre ha tenido adicciones, y la adicción que había en aquel tiempo era el vino. Hoy a lo mejor las adicciones son mucho más. La adicción puede ser el vino, puede ser la adicción el deporte, puede ser la adicción celular, puede ser la adicción la comida. Y una persona, hermano, que está adicta a algo es una persona que no es libre. Y hermano, una persona así, ¿sí?, no puede ser un cristiano triunfador. Y un pastor tiene que ser un cristiano vencedor, ¿verdad? Pero todos los cristianos debemos ser vencedores. La parte de arriba dice no pendenciero. ¿Qué quiere decir no pendenciero? No busca pleitos, dice. No iracundo, no litigioso, o sea que no le gustan los litigios, las peleas. No es aquel que le gusta la bronca, no es aquel que le gusta pelear, no es aquel que siempre anda buscando, es que esto no es justo, y a pelear, y a pelear, y a pelear. A veces ni peleas suyas, ni de otros. Esa forma de ser no es fundamento de la verdad, ¿sí? Y un pastor peleonero no nos va a ayudar mucho y no debería estar de pastor.
no debería estar de pastor, porque no ha resuelto las cosas. Mire, esto que estamos hablando, aunque usted lo vea así como, es que está hablado para los pastores, como si fuera un... No, esto que estamos hablando es el ABC de la vida cristiana, ¿no? Ningún cristiano debe ser peleonero, ¿no? Amigo del dinero, bueno, pues la avaricia, ¿sí? El ser avaro, el amar el dinero, el ser codicioso, no va de ningún cristiano, por lo menos un pastor tampoco. Amable, bueno, también es parte de las características de todos nosotros, ¿verdad? Apacible, ¿qué significa apacible? Que no se inclina hacia la pelea, enemigo de las contiendas, enemigo de las rencillas, de los rencores, ¿verdad? Todo cristiano, todo varón, toda mujer debe ser así. Y por eso es que todos los que somos así, si el Señor nos llama a ser pastores, lo podremos realizar sin ningún problema. Y no, repito otra vez, que pensemos que esto es para algunos que Dios llamó al ministerio. No, esto es para todos, porque de ahí llama el Señor al ministerio. Me gusta la parte donde dice el que gobierne bien su casa. Gobernar bien su casa, dice. Esto de gobernar bien su casa significa presidir su casa, ir adelante en su casa, supervisar su casa y su familia. Si estamos hablando del varón, el varón debe presidir su casa, es decir, que él es el que va al frente, él es el que va dictando el ritmo de vida que va llevando su familia, ¿sí? Si en su casa se lee la escritura es porque el varón es el que, y no el que su esposa le está diciendo, ya leemos mi amor, ahorita, no, es el varón el que va poniendo el ritmo de oración, de lectura de la palabra, es el varón que gobierna su casa. ¿Qué se come en su casa? ¿Qué tanto se ve televisión en su casa? ¿Qué tantos sus hijos están distraídos? Esa es función del varón. Y el varón es el que tiene que ver esos asuntos. Y eso se llama gobernar bien su casa. Y todo varón, aunque no seas pastor, esa es tu función. Y esa es esa es la verdad de Dios. Esta es la verdad por la cual nosotros vivimos y la cual hacemos manifiesta al mundo. ¿Sale? La otra parte también es importante, hacer que los hijos le obedezcan. Hacer que los hijos le obedezcan. Wow, esa sí está buena. ¿Y cómo le hago para que mi hijo me obedezca? Híjole, pues quién sabe, hermano. Pero hay algo que pasa cuando te dejas gobernar por el Señor, cuando te metes bajo autoridad de Cristo totalmente, que esa autoridad baja y yo sé que tus hijos te van a obedecer, ¿sí? Si tú estás en lo que debes de estar. Si eso no está resuelto, tristemente, hermanos, ¿verdad? Ha pasado cuántas y cuántos casos, ¿verdad? De muchos pastores que no pudieron jamás hacer que sus hijos los obedecieran, ¿verdad? Y siempre su ministerio no tuvo lo que debería tener. Y usted, sí, qué triste por los pastores. No, y qué triste por los que no son pastores y sus hijos no les obedecen tampoco. También está triste. O sea, ¿sí me entiende? O sea, nomás, qué triste del pastor, no, qué triste también de los hermanos que sus hijos no les obedezcan. Sigue siendo triste, ¿eh? Sigue siendo triste. No, pero no soy pastor, ¿y eso qué? Sigue siendo triste. ¿Por qué? Porque si tus hijos no te obedecen, escúchame, no estamos siendo columna y fundamento de la verdad. Es el tema ya ni siquiera es ser pastor. El tema, ¿sabe cuál es? Que no estamos viviendo de acuerdo a la sana doctrina. Que no estamos haciendo que la verdad que es Cristo y su palabra se vean, se noten, salgan a la luz. No está pasando. Y eso es lo triste. Luego dice que para ser pastor no un recién convertido, sí, es muy bien, muy bueno eso, no un recién convertido, no, es que es un muchachito que Dios lo está usando poderosamente y predica bien bonito y dice, qué bueno, que siga en la iglesia, ¿verdad? Ahí que vaya poco a poco. ¿Por qué? Porque si es alguien muy nuevecito, lo puede envanecerse, puede volverse presuntuoso y caer en la misma condenación que cayó el diablo. Recuerda que el diablo se envaneció y cayó. Entonces, antes de la caída está la altivez de espíritu. Entonces, cuando hay alguien muy nuevo o que tiene poco tiempo y está avanzando en el Señor, qué bueno que siga avanzando. No, que Dios le habló que va a ser pastor, qué bueno que va a ser pastor. No, va a ser apóstol, no, qué bueno que va a ser. No, iba a ser apóstol a las naciones, no, sí, qué bueno. No iba a ser apóstol a las galaxias, no, ya tampoco exagere, ¿verdad? Pero si va a ser apóstol a las naciones, está perfecto. Nadie le quita eso. Pero tiene que seguir el mismo camino de todos. Escuche, esa es la parte. Todos tienen que, primeramente, vivir esta vida. Y si después es apóstol a las naciones, que Dios
lo use con poder. Y si no es apóstol a las naciones y solamente se quedó en su casa y en la iglesia local, bendito Dios, tienen que tener el mismo estilo de vida. ¿Sale? Y esta parte es maravillosa, que hablen bien de él los no convertidos. ¿Para qué? Para que no caiga en descrédito y en trampa del diablo. Todos los cristianos tienen que hablar bien nuestros vecinos. Mire, quiero revelarle algo que no es tanta revelación. A lo largo del tiempo he descubierto que el mejor método de evangelismo, el más efectivo método de evangelismo, es el evangelismo que hacemos con la gente que nos conoce. Ese es el más efectivo. Estadísticamente está comprobado que se alcanza más gente y se retiene más gente cuando la gente de la iglesia tiene un buen testimonio con sus vecinos, compañeros de trabajo, amigos, y les comparte el evangelio, y la gente ve la vida de ese cristiano, ¿verdad? Y es convencido por el Espíritu Santo a seguir a Jesucristo. Y ese mismo cristiano lo lleva por el camino. Está comprobado que hay más gente en el reino de Dios que vino a través de ese método que el método de las campañas, el método de las estrategias de evangelismo de diferentes maneras, que también funciona. ¿Sí? No estoy diciendo que no, pero está comprobado que es el mejor método. Llévese bien con sus vecinos, sea amable con sus vecinos, llévese bien con sus compañeros de trabajo, viva la vida de Cristo frente a ellos, que lo vean perdonar, que lo vean tener paciencia, que lo vean vivir moderadamente, todo, vean y predíqueles de Cristo. Es el mejor método de evangelismo que hay. Y ese no tiene nada que ver con la pandemia, ¿vale? No, ¿cuándo vamos a reunirnos para evangelizar? No, vamos a evangelizar todo el tiempo, ¿sí? La preocupación que tienes sincera por tus vecinos, la ayuda que le puede dar, todo eso te va a llevar, que hablen bien de ti los no convertidos. Escucha, que hablen bien de ti los no convertidos, porque eso es importante. Y si aparte el Señor te llama a ser pastor, no tendrás nada de qué ocultarte, ¿verdad? No tendrás nada que esconderte, ¿sí? Por si el día que estés siendo pastor y estás predicando, llega un vecino que lo invitó a otra persona, tú no lo invitaste, pero llegó por medio de otro vecino y se sienta frente a ti y te ve tu vecino y dice, ¿y este es el pastor? Pero sí es terrible yendo en la calle donde vivimos. Es bien sangrón, es bien pesado, no habla nadie, nunca voltea a saludar. Y hoy me está diciendo, oh, qué bueno verte. Eso se llama hipocresía. Pero esto no es solo para los pastores, ¿sí? Esto es para todos, amados, en el nombre de Jesucristo. Y bueno, si hacemos un recorrido breve por los diáconos, pues habla de la palabra ser honorables. Todos los cristianos debemos ser honorables, todos. Por eso todos los cristianos podemos llegar a ser diáconos, debemos ser diáconos. Y la palabra honorable quiere decir temeroso de Dios, piadoso, honesto. Eso significa honorable. Me gustó la palabra sincero, hermano, Cuando buscas la palabra sincero en su original griego significa sin doblez, pero significa otra cosa, que no tiene una historia diferente. Así dice, que no tiene una historia diferente. Y cuando yo me quedé pensando que no tiene una historia diferente, sí, significa esto, hermano. Sincero quiere decir que cuando te ven, piensan algo de ti, y cuando te conocen, es otra historia diferente. Eso significa. Dicen, yo pensé que eras así, no, ya me di cuenta cómo eres. O sea, mientras estás en la iglesia y mientras te conocen la gente por encimita, creen algo de ti. Pero cuando ya conviven contigo, cuando viven contigo, cuando ya están contigo, se decepcionan. ¿Por qué? Porque tu vida es una historia diferente. Eso significa, hermano, los cristianos no podemos tener una vida diferente. No. Y de esos cristianos que así somos y así hemos llamados a ser del Señor, el Señor ha tomado pastores y el Señor tomará diáconos para la iglesia, ¿sí? Otra vez, no amigos del mucho vino, ¿sí? No codiciosos de ganancias malavidas, nada de negocios sucios, nada de negocios chuecos, nada de negocios, hermano, que nos digan, pero si ese, no, hermano, escuche esto, yo se lo digo a manera personal, sí. Perder un dinero limpia o cuida mi testimonio, yo lo pierdo. A ese grado, hermanos, nosotros los cristianos somos.
O sea, si por este negocio y si porque quede la gente hablando de mí, mejor pierdo. Pierdo porque yo gano otras cosas. Para nosotros los cristianos, hermano, nuestra honorabilidad, ¿sí? El ser intachables es lo más valioso que tenemos los cristianos. Grabes eso, por favor. Es lo más valioso que tenemos. No es la imagen, no. Nuestra vida de los que nos conocen, el ser honorables, el ser respetables, el ser intachables, es nuestro gran tesoro, ¿sí? Y no, ni por dinero, ni por ninguna cosa de esta vida, deberíamos perder eso que es lo más valioso. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué es lo más valioso? Porque es la manera en que la verdad de Dios se ve, se conoce. Amén. Fíjese que es interesante que los diáconos deben ser probados primero, probados primero, ¿sí? Hay que ver que en realidad hay que agarrar la manzanita y ver si de verdad no es solamente imagen, sino es realidad. ¿Para qué? Para que entonces sirva en la iglesia, ¿sale? Esposo de una sola mujer, otra vez, la vida esa tiene que ser, que vuelve a pedir que gobiernen bien. Ve cómo es para todos, hermano, es para todos esto de los hijos. Y bueno, también le toca a las esposas, y usa la misma palabra del marido, porque son uno, honorable la esposa también. Y honorable, ya le dije, es temerosa, piadosa, honesta, moderada, significa prudente, mujeres prudentes. Fíjense que la palabra del Señor no se equivoca en nada, y las dos últimas son muy importantes. Las esposas no deben ser calumniadoras, otras versiones se llaman chismosas. Calumniadora quiere decir que hable cosas que no le constan. Y la última, digna de confianza. Sí. La esposa del diácono debe ser digna de confianza. ¿Por qué? Porque probablemente la función que desarrollen tengan que ver con alguna cosa que debe guardar, que debe ser discreta, prudente, que no le corresponde hablar. No es que tapamos la vida de nadie, no, pero no me corresponde a mí. Una mujer digna de confianza, no calumniadora, moderada y honorable, wow, es perfecta para todo ministerio. Pero ¿quiere que le diga una cosa? Una mujer honorable, moderada, no calumniadora y digna de confianza es perfecta para todo matrimonio, y es perfecta para toda familia, y es perfecta para ser madre, y es perfecta para ser hija, es perfecta para todo. Ve cómo no es un asunto nada más de diáconos, no es un asunto nada más de pastores, es un asunto de todos. Quiero llegar a la parte final, hermanos, de esta cómo comportarnos en la casa de Dios. Esta es la vida de los cristianos. Esta es la vida a la que fuimos llamados. ¿Cómo lo hacemos, hermano? ¿Con nuestra propia fuerza? Por supuesto que no. Lo hacemos bajo el poder, bajo la unción del Espíritu Santo, gobernando nuestras vidas, porque nosotros estamos crucificados y es la vida de Cristo la que se revela, es la que se manifiesta. Pero hoy tenemos que entender, hermanos, que el Señor está hablando del producto terminado, del tipo de cristianismo, hermano, que hoy el Señor ha levantado y seguirá levantando, hermanos. No solamente es un asunto de verdades que conozco, no es un asunto solamente de frases que yo digo, son cosas que se pueden comprobar. Hermano, el que es honorable, aquí y en todos lados. El que es intachable, es intachable. La mujer que es digna de confianza siempre. El que gobierna bien su casa no es un asunto de imagen, es un asunto, mire, hace años yo conocí un varón que él un día me dijo, así literalmente me dijo, yo no soy pastor y gobierno mejor mi casa que muchos pastores. Yo en ese entonces ni casado era, ¿verdad? Y tampoco estamos diciendo que un pastor soltero no puede ser pastor, ¿no? Ni casado era. Lo cierto es que yo dije, qué bueno, pues está bien, ahora sí que yo qué quiere que haga, ¿no? Al cabo de los años que lo conocí y muchos años que después conocí, no era cierto. Todos sus hijos fueron un desastre. ¿Por qué? Porque lo que somos, tarde que temprano, sale. Es así. Y si tú gobiernas bien a tus hijos, no necesitas andarlo diciendo, se ve. Y si tú gobiernas bien tu casa, no necesitas andarlo diciendo, se ve. No es andar diciendo, yo gobierno a mi mujer. Entonces,
no están diciendo eso, se ve. O no se ve, es un asunto que así es, ¿verdad? Hermano, una columna en un templo, en una construcción, se ve. No la conoce, yo soy columna, se ve. Está ahí, es la columna. Inmovible, ahí, dura, fuerte, ahí está. El que no es amigo, el que no está gobernado por ningún vicio, no está, ya. ¿Verdad? El que no es codicioso de ganancias mala vida, no lo es. No aparenta, no dice, bueno, cuando estoy con los hermanos no, pero cuando estoy con otros, pues sí se puede comprar robado y ahí véndame una factura. No. El que es. Y el que no lo es puede aparentar un tiempo, pero no lo será. Por eso quiero leer esta última parte, hermanos, que fue detonante para mi vida en este tiempo que he estado leyendo estos pasajes. La verdad, escúcheme, la verdad no son solo frases. La verdad es una vivencia. Mire, quiero que vaya nuevamente a 1 de Timoteo capítulo 3. Voy a leer esta parte que es 14 y 15, que es nuestro texto base. Aunque espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones para que, si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Quiero que vaya a 2 de Timoteo 3. Ahora váyase a 2 de Timoteo 3. Y en 2 de Timoteo 3 voy a leer del 1 al 8. Y quiero que los dos pasajes los relacionemos. Ahora bien, dice 2 de Timoteo 3, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres. Como que estamos leyendo la otra parte, ¿no, hermano? Claramente estamos leyendo la otra parte. Así como leímos la parte de Dios, ahora estamos leyendo la otra parte. Gente llena de egoísmo, avaricia, jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos. ¿Ve que dice calumniadores? Ya decía que la mujer no sea calumniadora. Calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y amigos del placer que de Dios. Aparentan ser piadosos, pero su conducta desmerita el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas, porque está hablando de que pseudo cristianos. Así son los que van de casa en casa cautivando a mujeres débiles cargadas de pecado, que se dejan llevar de toda clase de pasiones. Ellas siempre están aprendiendo. Está hablando de gente que aprende y aprende, pero que su conducta es pecaminosa. Dice, ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Del mismo modo que James y Jambres se opusieron a Moisés, también esa gente se opone a la verdad. Pregunta, ¿está hablando de la verdad como doctrinas? No, la verdad son acciones. ¿Quiénes se oponen a la verdad? La gente que se dice cristiana pero vive en egoísmo, en avaricia, jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes, ingratos, implacables, libertinos, que aman los placeres, que se aparentan ser piadosos, Son esos que van de casa en casa cautivando mujercitas débiles. Está hablando de falsos predicadores, es de lo que está hablando. Que se dejan llevar por toda clase de pasiones. Esas mujeres pecaminosas, esas mujeres débiles, Pablo las llama que nunca aprenden la verdad, pero no es porque no fueron a la escuela dominical.
Es que no aprenden la verdad. ¿Cuál es la verdad, hermanos? Le voy a decir cuál es la verdad. Ser intachables, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, ¿sí? No borracho, no pendenciero, amable, apacible, que gobierne bien su casa, que sean honorables, sinceros, que no tengan una historia diferente, que no sean amigos del dinero ni codiciosos de ganancias deshonestas, sino que sean gente honorable, moderada, ¿no? Esa es la verdad, esta es la mentira. Ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. ¿Qué es la iglesia? Columna de la verdad. Del mismo modo que James y Jambres se opusieron a Moisés, también esa gente. ¿Cuál es esa gente? Esa gente que se dice cristiana, pero tiene una vida hecha un desastre. Esos se oponen a la verdad, aunque predican la verdad. ¿Me entiende? ¿Cómo va a ser que predico la verdad, pero estoy en contra de la verdad? Sí es posible. Es posible. Por eso hay tanta gente embustera y engañadora. ¿Por qué? Porque con sus labios predica la verdad, pero con sus acciones va en contra de la verdad. Y esa es la gente peligrosa, la que se ufana de conocer la verdad, la que se puede parar en un púlpito a hablar de la verdad, la que puede darle un estudio bíblico a una persona de la verdad. Y todos dicen, tienes la verdad. ¿Quién sabe si tenga la verdad? Sabe intelectualmente la verdad, ha memorizado pasajes de la Biblia que es la verdad, pero ¿tendrá la verdad? No lo sé. ¿Cuándo lo sabré? Hasta que lo vea vivir. Y cuando yo lo vea vivir, sabré si está a favor de la verdad o en contra de la verdad. Es fuerte esto, hermanos. Es fuerte esto. Que no nos pase a nosotros. Olvidémonos de los demás. Que no nos pase a nosotros. Que no vayamos a ser personas, ¿sí?, que sepamos intelectualmente la verdad, pero con nuestros hechos estamos en contra de la verdad. Y entonces caigamos no en 1 Timoteo 3, sino caigamos en 2 de Timoteo 3. Mira, quedó hasta para que no se olvide. No vayas a caer en 2 de Timoteo capítulo 3, que tengas una apariencia de piedad, que hables, sí, hermano, gloria a Dios, gracia y paz, sí, el Señor Dios Todopoderoso, como dice su palabra y como nos enseña la Escritura y como nos enseñaba el apóstol Pedro. Y hermano, perfecto, todo perfecto. Y tú dices, ¿cómo conoce la verdad? Espérame, cambiemos ya ese lenguaje. Cambiemos ya ese lenguaje. Conoce textos de la Escritura. Ha estudiado, pero ¿conoce la verdad? Déjame verlo vivir. Si es una persona respetable, intachable, que tiene todo lo que los cristianos verdaderos tenemos, entonces tiene la verdad. Y si no, si al contrario es iracundo, implacable, desobediente, rebelde, que cae en las pasiones, que anda haciendo cosas indecorosas, bueno, ese es enemigo de la verdad que él mismo predica. Y eso, hermano, es lo que el Señor no quiere. Porque su iglesia es la iglesia del Dios viviente, es columna y fundamento de la verdad. Y hermano, una columna es algo fuerte y un fundamento es algo que no se mueve. Aquí estamos, hermanos, parados, que este es el estilo de vida que se debe vivir. No, es que ya no es, hoy en día no se puede. No, sí se puede, con la ayuda del Dios Todopoderoso. No, es que ahora eso de que obedezcan a los padres y la fidelidad, no. No, es que el gobierno, no, porque una columna está puesta y no se mueve. Un fundamento está ahí y no se mueve. Hermano, y pasará el gobierno y pasará otro y pasarán modas y vendrán grupos y vendrán tiempos. Y los verdaderos cristianos siempre viviremos así, con la ayuda del Dios Todopoderoso. Escuche lo que le estoy diciendo, viviremos así. No le estoy diciendo predicaremos así. Viviremos así, en el nombre de Jesucristo. Póngase a sus pies, vamos a orar al Señor esta mañana. Esta mañana, ¿cómo conducirnos en la casa de Dios? Así, hermanos. Pero por favor, no se olvide de todo lo que hemos venido enseñando. Alcanzar a manifestar este estilo de vida no es por nuestras fuerzas, es porque vivimos una vida crucificada con Cristo todos los días. Y hemos dejado que el Espíritu y su palabra, hermano, emerja una vida respetable, honorable, sincera,
intachable. Hermano, vayamos a la Escritura una y otra vez a que el Señor forme nuestra vida. Vayamos a esa comunión con el Señor, para que el Señor, sometámonos al Señor y el Señor nos dará la autoridad. Lo que hoy oraba mi esposa, ser reyes y sacerdotes, hermano, esto es la vida a la que nos llamó el Señor. Y esta es la verdad. Hermano, Cristo y su palabra son la verdad. Pero esa verdad solamente cuando está manifestada a través de nosotros es que entonces culmina el propósito. Mientras esté en un libro y mientras esté en la persona de Cristo, pero no se manifiesta en mi vida, puede ser, hermano, que hasta yo sea un enemigo de esa verdad que tanto venero y que tantas veces predico diciendo, esto es la verdad. Sí, eso es la verdad, pero tú no eres la verdad. Y hermano, y nosotros tenemos que volvernos la verdad. ¿Qué está diciendo una herejía? No, no estoy diciendo una herejía. Si Cristo está en mi vida y dejo gobernarme con Él y yo ya no vivo, entonces lo que sale de mí, la forma de vida que yo tengo, es la verdad de Cristo. Y eso, hermanos, ese es el evangelio del primer siglo.